Buenos días, familia. Hoy continuamos estudiando este apasionante libro de Mateo. Y el pasaje de hoy nos va a llevar a mirar dos de las perfecciones de Dios, dos de los atributos de Dios: su compasión, misericordia, pero también su justicia. La compasión y la condenación fruto de esta justicia de Dios van a verse en estos pasajes. Pero veamos el contexto entonces de este pasaje. Recordemos que Jesús está en su última semana de ministerio y está él dando el último discurso público en el templo frente a toda su audiencia, incluyendo ahí los escribas y fariseos. Y está hablando acerca de los falsos líderes espirituales, refiriéndose directamente a los escribas y fariseos. Sin embargo, este mismo discurso del Señor se aplica a los falsos líderes espirituales, falsos maestros, falsos profetas, que se han ido levantando en la historia de la iglesia y que aún se siguen levantando el día de hoy. El Señor nos hablaba de 6 características y nos recordaba que ellos carecen de autoridad, pues han usurpado la autoridad de Dios mismo. Ellos mismos se han hecho esos líderes generalmente. Ellos carecen de integridad, nos decía, porque no hacen lo que enseñan. Ellos carecen de simpleza porque no buscan todo en las escrituras, sino están buscando en otros lugares más. Ellos carecen de empatía, de misericordia con la gente. Generalmente son opresivos y duros con la iglesia. Ellos carecen de espiritualidad porque todo lo quieren hacer para que todo el mundo le vea. No tienen el corazón para Dios. Ellos carecen de humildad porque siempre están buscando los títulos más importantes, los lugares más importantes. Ellos están buscando honor, ellos están buscando que sean vistos. Seguidamente el Señor nos muestra 8 motivos por los cuales estos falsos líderes deben ser condenados, ¿no? Y de esa manera es duro. El Señor dice: ay de ustedes, escribas y fariseos, ¿no? Y nos muestra esas 8 características, como habíamos visto en el video pasado, y nos decía que ellos merecen la condenación. ¿Por qué? Por excluir a la gente de la salvación. Pues con sus filosofías o con su propio entendimiento, en vez de acercarlos a Jesús, los alejan a Jesús y les cierran, por tanto, la puerta de salvación. Estos merecen la condenación porque en general estos falsos maestros explotan sin misericordia a la iglesia. Y explotan sin misericordia a los necesitados, a las personas que están necesitados. Vienen buscando necesitados a Dios, pero ellos les explotan todas las cosas materiales que puedan dar. Estos falsos líderes espirituales merecen la condenación porque corrompen a quienes guían. En vez de guiarlos a la santidad del Señor, ellos corrompen sus vidas y se hacen, dice, peor que como estaban antes. Estos falsos líderes espirituales merecen condenación por su rebeldía al tergiversar las escrituras. Siempre están tratando de torcer las escrituras conforme a sus propios pensamientos. Estos falsos líderes espirituales merecen la condenación porque invierten las prioridades de Dios. Tratan de exaltar las cosas pequeñas y las cosas más grandes, más importantes que Dios nos está mostrando, están minimizándolas. Estos falsos líderes espirituales merecen la condenación porque mienten y extorsionan y roban a la gente. Estos falsos líderes espirituales merecen condenación, nos decía el Señor, por mostrarse limpios cuando en realidad están todos contaminados por dentro. Estos falsos líderes espirituales merecen condenación por pretender ser algo que no son, pero que están aparentando a la vista de todos. Y termina la cita del Señor diciendo: serpientes, hijos de víboras, ¿cómo van a escapar de la condenación del infierno? Ahora Jesús va a terminar su discurso mostrando que el juicio es inevitable para ellos. Vamos a leer entonces a partir del verso 34 y dice las Escrituras, Mateo 23, verso 34 en adelante: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor.
Ok, entonces, luego de afirmar el Señor esos 8 motivos por los cuales estos merecen condenación, el Señor comienza en el verso 34 diciendo, por tanto, ¿no? O sea, esta frase ya nos está diciendo, por tanto, aquí viene el castigo, ¿no? Por tanto, hay fariseos y escribas hipócritas, ¿no? Empieza a darle los motivos por qué tienen que ser condenados y ahora dice por tanto. Entonces si uno está escuchando el discurso diría, bueno, aquí viene lo duro, aquí viene el castigo finalmente, ¿no? Y ok, Jesús comienza diciendo, por tanto, os envío profetas, sabios y escribas. Y nos preguntamos, ¿cómo? ¿Qué castigo es este que el Señor va a enviar profetas, sabios y escribas? ¿Cómo es esto que los va a castigar enviándoles profetas, sabios y escribas? El envío de estos emisarios ahora de Jesús tiene un doble propósito definitivamente. Por un lado, la compasión del Señor al ver a estos hombres condenados, al ver a toda una nación engañada, al ver a toda una nación perdida que está rechazando a su Dios, el Señor sigue compadeciéndose de ellos. ¿Y cómo sigue compadeciéndose de ellos? Enviándoles palabra, enviándoles el evangelio para que se arrepientan, aunque sea unos más. Frente al rechazo de Israel y a la crucifixión de Jesús, que se va a dar en unos días nada más, entonces Dios tenía todo el derecho de destruirlos, Dios tenía todo el derecho de matarlos, Dios tenía todo el derecho de hacer algo y destruir, desaparecer a todo Israel. Como en la parábola de la viña, ¿no? Cuando el padre de familia envió a los obreros mensajeros y luego envió a su hijo, y cuando estos mataron al hijo, el dueño de la viña que hizo envió ejércitos para destruir a esos obreros. Y sí, Dios va a cumplir lo de esa parábola, pero antes dice, Él va a mostrar su compasión y su misericordia por estos hombres, por este pueblo. Él enviará a sus emisarios, a los profetas, sabios y escribas del Nuevo Testamento. ¿A qué? A predicarles las buenas nuevas, dándoles una vez más la oportunidad de arrepentirse. Ahora nos preguntamos, ¿quiénes son estos emisarios, ¿no? Del Nuevo Testamento enviados por Jesús? Pues comenzando por los mismos apóstoles, ¿no? Los apóstoles de Jesús y algunos otros que el Señor envió. Dice que el Señor envió profetas, ¿no? Y recordemos que la labor de los profetas, ¿cuál era? En el Antiguo Testamento. La labor de los profetas era hacer rectificar el camino a Israel. Cada vez que Israel se desviaba, el Señor enviaba profetas para advertirles lo que podría venir adelante. Les enviaba profetas para decirles que se arrepientan, si no va a pasar esto, haciéndoles recordar lo que ya Dios les había dicho antes desde Deuteronomio, que si ellos se apartaban del Señor, cosas malas les pasarían. Entonces los profetas venían a advertirles, los profetas venían a señalarles el camino una vez más, y el Señor dice que ahora va a enviar en el Nuevo Testamento, va a enviar a estos profetas del Nuevo Testamento a Jerusalén. ¿Y para qué? Justamente para rectificar sus corazones y llamarlos al arrepentimiento. ¿Quiénes son estos? Habíamos dicho, los que van a ir y predicar el evangelio. Miren, por ejemplo, Pedro en Hechos, capítulo 2, verso 36, les dice, después de este primer discurso que dice Pedro, les dice, sepas pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. Miren la oportunidad que el Señor les está dando, la compasión que el Señor tiene por este pueblo, a pesar que lo mataron al Señor, dice, y le dijeron a Pedro, y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces, Pedro está predicando y está haciendo la labor de profeta. ¿Cuál es la labor de profeta? Señalándoles el camino. O le dice, ustedes crucificaron a Jesús. Entonces él les dice, ¿qué hacemos? Entonces arrepiéntanse de sus pecados y bautícense y ustedes van a recibir al Espíritu Santo. Entonces cuando algunos todavía no entraban en eso que dice en el verso 40, y él seguía testificando y seguía exhortando diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces, todo aquel que empieza a predicar el evangelio, advirtiendo lo que el evangelio está diciendo, se convierte en un predicador del Nuevo Testamento que ha sido enviado por Jesús.
los llamará sabios, dice en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque antes quienes eran los que enseñaban en el Antiguo Testamento eran los escribas, los fariseos, que habían usurpado esa autoridad y tenían la autoridad de enseñar las cosas de Dios. Pues ahora en el Nuevo Testamento serían sus apóstoles los que enseñarían las maravillas del reino de Dios, ¿no es cierto? Y a través del Espíritu Santo ellos enseñarían los misterios del reino. Ellos enseñarían ahora qué es lo que está pasando, quién es este Jesús, el Hijo de Dios, e inclusive de una manera muy sabia ellos tomarían las Escrituras, ¿no? Y las usarían enseñando al pueblo. En Hechos capítulo 4, verso 8, por ejemplo, cuando Pedro es tomado preso, le dicen: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, ¿no? Dirigidos a todas las autoridades de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, de nuevo, ¿no? Con la labor de profeta, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, ya aquí viene la sabiduría de Pedro, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿No? Recordemos que él les está hablando acerca del Salmo 18, ¿no? Y que ellos conocían. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces dice, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ellos se maravillaban, ¿por qué? Dice que estos eran hombres sin letras, sin estudios, eran hombres del vulgo, eran hombres del pueblo. Entonces, ¿cómo es posible que ellos pudieran hablar así con tanto ímpetu acerca de las Escrituras y que les estaba hablando acerca del Salmo 118? Porque a través del Espíritu Santo el Señor pondría sabiduría en ellos. Entonces Jesús dijo, él enviaría profetas, sabios y escribas. ¿Qué era la labor de los escribas? Reescribir las Escrituras, ¿no? Y hacer otras copias. Ahora él enviaría nuevos escribas del Nuevo Testamento. Aquellos que escribirían el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Y entre ellos tenemos a Pablo, tenemos a Mateo, tenemos a Lucas, entre otros, que escribieron el Nuevo Testamento. Y en el futuro, muchos otros que se levantarían, ¿para qué? Para reescribir lo que ellos ya escribieron. Entonces, el Señor dijo que ya no serían los escribas y fariseos quienes tomarían esto, sino él enviaría sus propios emisarios, realmente los propios emisarios, los que él realmente enviaría. ¿Y qué pasaría con estos emisarios que el Señor ahora enviaría? ¿El pueblo de Israel les escucharía? No, Jesús dice claramente, dice: por tanto, he aquí yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. A unos mataréis, recordemos a Jacobo, ¿no? El primer mártir, a Esteban, lo mataron a pedradas, ¿no? Los del pueblo judío. A unos crucificaréis, a Pedro lo crucificaron, recordemos, entre otros mártires más. A otros los azotaréis, ¿no? Ahí están Pedro mismo, Juan, ahí están Pablo, Silas, ¿no es cierto? Y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Recordemos que cuando Pablo viajaba a los diferentes lugares, eran los judíos los que aparecían ahí y perseguían a Pablo de ciudad en ciudad, ¿no? ¿Para qué? Para interrumpir la labor del evangelio. Entonces, todo lo que el Señor dijo se iba a cumplir con sus apóstoles, ¿no? Pero ahora la pregunta es, ¿por qué, si Dios sabía lo que les iba a pasar a sus mensajeros, que Israel no iba a oír, entonces, por qué los envía todavía? Habíamos dicho, el primer propósito es compasión. Y como leímos en un versículo de Hechos, dice que algunos se compungieron por el discurso de Pedro y decían, varones hermanos, ¿qué vamos a hacer? O sea, sí había algunos que obtuvieron salvación todavía por parte de este mensaje. Si bien es cierto, no es toda la nación, pero sí algunos lograron salvarse todavía. Pero aquí viene el segundo propósito. Es que ahora no habría ninguna excusa para el juicio de Israel. Porque Israel, que rechazó y mató a los profetas en el Antiguo Testamento, rechazó y mató al mismo Hijo de Dios, a su mismo Mesías, a su mismo Rey. Pero no solo ellos, sino ahora también mataría y perseguiría también a los enviados de su Rey, ¿no? Entonces, definitivamente no tendrían excusas.
Alguien podría decir, ok, no lo entendimos en el Antiguo Testamento y matamos a Jesús, pero no lo entendíamos, entonces tenemos un chance. Sí, tuvieron ese chance, les envió profetas, sabios y escribas ahora en el tiempo del Nuevo Testamento, pero igual ellos no quisieron escuchar a Jesús. Entonces Jesús les estaba dando la oportunidad para que ellos pudiesen cambiar, para que ellos pudieran acercarse a Jesús y poder recibirlo y poder rendirse ellos como su Señor. Pero a su vez, con cada oportunidad, con cada mensaje que era enviado al pueblo de Israel, también se les estaba dando también una oportunidad más para rechazarlo. Mientras más oían el mensaje, más endurecían sus corazones para rechazarlo. Recordemos, cada vez que llega el mensaje de Dios a una persona, esa persona no queda en posición neutra. Solo hay dos opciones: o acepta el mensaje o lo rechaza. Cada mensaje, cada palabra que viene de Dios a la persona, o es para salvarla, o es para condenarla aún más. Porque cada vez que rechaza más y más, obviamente se acumulan más pruebas, por decirlo de un modo, ¿para qué? Para el día del juicio, ¿no? O como lo decía Pablo, la gente acumula ira para el día de la ira. En Romanos capítulo 2, verso 5 decía esto Pablo: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pablo decía, va a haber un día del juicio. Y tú, mientras mantengas duro tu corazón y no te arrepientas, ¿qué estás acumulando? Acumulando ira, porque por cada rechazo acumula ira de Dios para el día de la ira, en donde se revele que el justo juicio de Dios. E Israel y todos los que estaban ahí llenarían finalmente el vaso, y por eso ellos finalmente serían ¿qué? Condenados. Dice en el verso 35, volvemos a Mateo 22, verso 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Entonces recuerden, dice, por tanto, yo voy a enviar profetas, sabios y escribas, pero a ellos ustedes también los van a matar, ¿no? Pero yo les envío, ¿para qué? Para que venga sobre ustedes toda la sangre justa, desde Abel hasta Zacarías. ¡Wow! Nos preguntamos entonces, ¿por qué es que Dios está hablando desde el derramamiento de sangre de Abel hasta el derramamiento de sangre de Zacarías, ¿no? ¿Cuál es la relación aquí? Si recordamos, la muerte de Abel fue a manos de Caín, su hermano, quien también no escuchó y rechazó a Dios, ¿no? Si vemos el relato de Génesis, capítulo 4, verso 6, dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, le dice, y si no hicieres bien, cuidado. El pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O en otra versión, como dice, ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Dios le está advirtiendo a Caín, si haces lo bueno, ¿acaso no vas a ser tú también exaltado? Pero si tú te mantienes haciendo el mal, cuidado. El pecado está a la puerta, está tocando tu puerta. El pecado quiere dominarte. Tú deberías dominarlo, pero cuidado, depende de ti. Entonces, Dios le hizo la advertencia a Caín, pero ¿qué hizo Caín? No le interesó, rechazó la advertencia de Dios y mata a su hermano Abel. Entonces, Caín desde Caín nos muestra que el rechazo del hombre hacia la palabra de Dios. Hasta dice el tiempo del profeta Zacarías, hijo de Berequías. ¿Y quién fue Zacarías, hijo de Berequías? Fue uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento. Aunque la Biblia no nos relata exactamente la forma de morir de este Zacarías, sin embargo Jesús refiere que fue muerto, dice, entre el templo y el altar. Ahora, ¿por qué los escribas y fariseos y todo el pueblo de Israel serían juzgados por la muerte de los justos, desde Abel hasta Zacarías? ¿No? Si vemos, está hablando desde el inicio de los tiempos, en Génesis hasta Zacarías, uno de los últimos profetas, está hablando con todo el Antiguo Testamento y toda la historia de la humanidad. Entonces, ¿por qué ellos van a recibir ese castigo? Pues en unos días ellos, el pueblo de Israel, matarían ¿a quién? A Jesús, el justo. Él encarna la justicia misma, y entonces al matar a Jesús, ellos serían cómplices ¿de qué? De todos aquellos hombres en la historia de la humanidad que mataron a los justos.
Ellos serían cómplices de la muerte de todos los hombres justos en manos de perversos que rechazaron la palabra de Dios desde Caín hasta el último. En otras palabras, el Señor les estaba diciendo: ustedes tienen el mismo espíritu de Caín. Rechazaron a la palabra de Dios y mataron a su enviado. Y en toda la historia de Israel ocurrió lo mismo. El juicio, por tanto, era inevitable. Lo hicieron antes, lo hicieron con Jesús y lo harían después con sus discípulos. El juicio era inevitable. Ahora, ¿qué nos enseñan estos versículos? ¿Cómo aplicamos estos versículos a nuestras vidas? Hay un principio que se repite. El principio es el mismo. Que los que se rinden a Jesús son salvados. Pero aquellos que rechazan a Jesús serán condenados. En un futuro no muy lejano, como decía Pablo en Romanos, cuando leímos, va a haber un día de juicio, un día de condenación, un día de ira, un día donde se va a revelar la justicia misma de Dios y va a condenar a quienes lo rechacen. Pero mientras Dios siga dando oportunidades, porque va a seguir dando oportunidades hasta el final. ¿Y cómo va a dar esas oportunidades? Enviando emisarios al mundo para advertirles, como los profetas, que se arrepientan de sus pecados y que vuelvan sus corazones a Dios. Él seguirá enviando al mundo entero hombres sabios, ¿no? Que enseñen la palabra de Dios, que sabiamente enseñen la palabra de Dios. Y Él seguirá enviando también escribas. ¿En qué sentido? Ya no van a escribir el Nuevo Testamento, no van a escribir nuevas cosas, pero sí van a reescribir las Escrituras en toda lengua para todo el mundo. Y no podemos negar que en estos tiempos, ¿no? El mundo cada vez está más expuesto a la palabra de Dios. Cada vez más iglesias y misiones se abren en el mundo entero y la palabra va llegando a todo el mundo. La Biblia ha sido reescrita en diversos idiomas, inclusive tenemos los diferentes estilos, digamos, y tenemos Biblias hasta en lenguaje sencillo, ¿no? Para todo oyente. Entonces, la Biblia está al alcance de todos. La Biblia puede estar en nuestros teléfonos, ¿no? Inclusive. Leemos versículos bíblicos, pasajes, ¿no? O enseñanzas diferentes en las redes. Encontramos en las redes, en YouTube, en TikTok, en Facebook y en todas otras redes, pasajes, videos que nos hablan acerca de Dios. Entonces la oportunidad de conocer a Dios cada vez más es mayor. Y esta generación no se puede quejar de ello, porque aún el Señor decía en Romanos, aún los hombres solo viendo la naturaleza podrían entender que Dios existe y alabarlo y adorarlo y rendirse a Él. Hoy no solo la gente mira la naturaleza, no solo mira las grandes cosas que Dios puede hacer en lo natural, sino también están escuchando la palabra de Dios a través de la radio, a través de la televisión, a través del internet, y esta generación tiene acceso a ello. Y hoy casi todo el mundo tiene ese acceso a la palabra de Dios, de una manera que tal vez los hombres de hace unos siglos atrás no se podrían imaginar. Pero a su vez que el mundo oye hoy cada vez más la palabra de Dios, también, como decíamos, es una oportunidad para que el mundo se arrepienta. Pero también, cada vez que se escucha la palabra de Dios, es una oportunidad para rechazar a Cristo. Y hoy vemos, ¿no? En la sociedad de hoy, que cada vez más descaradamente se rechaza a Cristo y su mensaje, manifestando más abiertamente el odio que el mundo tiene hacia Dios y a su palabra, y pecando cada vez más abiertamente contra el Señor. O sea, esto es ya es visible a todos. El mundo está rechazando cada vez más a Dios. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué está pasando? Es lo que nos decía Pablo en Romanos. El mundo está acumulando ira para el día de la ira, porque va a haber un día de juicio, va a haber un día donde todo esto termine. ¿Y qué está pasando con el hombre? Está acumulando ira para el día de la ira, porque está rechazo tras rechazo, rechazo tras rechazo, y no solo rechazo, sino abiertamente pecan contra Dios. No les interesa la opinión de Dios y están pecando a Dios, queriendo desaparecer a Dios de la vida de personas. Pablo decía en 2 de Corintios capítulo 2 verso 15,
Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Cuando los generales ganaban una batalla, marchaban victoriosos y llevaban a todos los que habían tomado como esclavos o habían tomado prisioneros, ¿no? Entonces ellos encendían incienso ahí adelante del desfile, y cuando pasaban a través de la ciudad, del pueblo triunfador, ese olor era un grato perfume ¿de qué? De victoria, de alegría. Pero ese mismo olor, para los que habían sido prisioneros, era un olor de muerte, porque sabían que pronto llegarían al lugar de destino y los matarían. Y de la misma manera Pablo nos dice, cada vez que nosotros llevamos el evangelio a otras personas, este evangelio es olor de vida para quienes le dicen sí finalmente a Jesús, pero también es olor de muerte, porque cada vez habría más rechazo hacia Jesús. Como alguien diría, el evangelio trae salvación, pero el evangelio a su vez también trae juicio. O como dice un dicho, ¿no? El mismo sol que hace derretir, suavizar la cera, endurece el barro. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿cuántas veces hemos sido expuestos a la palabra de Dios antes de decir a Cristo? ¿Cuántas veces Dios estuvo hablándonos a través de sus mensajeros de diversas maneras a nuestras vidas antes de decirle sí a Cristo? Seguramente muchas maneras. El Señor nos dio la oportunidad. Ahora, nos seguimos preguntando, ¿cuántas veces tenemos la oportunidad de seguir oyendo su palabra? Domingo a domingo, reunión tras reunión, estamos oyendo su palabra. Pero no solo es cuestión de oír su palabra, sino ¿qué es la respuesta a la palabra de Dios? ¿Cuál es la respuesta nuestra a su palabra? ¿Lo aceptamos? ¿Lo rechazamos? ¿Cuántas veces Dios está dando la oportunidad a tus padres, a tu hijo, a tu hermano de oír la palabra de Dios para que pueda arrepentirse? ¿Cuántas oportunidades están teniendo? O es olor de vida para algunos, o es olor de muerte para otros. Porque los que rechazan a Cristo, porque nadie puede permanecer neutral ante el mensaje de Dios. O lo aceptas o le rechazas. Y el que rechaza a Cristo solo acumula ira para el día de la ira de Dios. Volvemos al texto de Mateo, en el verso 36 dice, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. El juicio vendría sobre Jerusalén, y el Señor dice, de cierto les digo que esto va a venir sobre esta generación. Y como otras veces lo hemos dicho, casi 40 años después, en el año 70 después de Cristo, ¿no es cierto? La ciudad de Jerusalén fue finalmente destruida y los judíos dispersados, acabándose Israel como nación. ¿Qué es lo que ocurrió? El año 66 después de Cristo, se empieza a levantar toda una revolución judía, ¿no? contra Roma. Los nacionalistas, ¿qué hacían? Bajo la táctica de guerrillas, ellos trataban de desaparecer el dominio romano. El emperador Vespasiano envía a su hijo Tito, el general Tito, es enviado con 80,000 hombres, y ellos entran a Israel, sitian la ciudad de Jerusalén, y estuvieron esperando con paciencia hasta que se les acabó el suministro a la ciudad. No tenían que comer, no entraba agua, no entraba alimentos, y ellos empezaban inclusive a destruirse entre ellos, a matarse entre ellos, por el hambre, por la necesidad que había. Nos cuenta el historiador Josefo, inclusive, que ellos entraban de una casa a otra a robar, se organizaban y se robaban entre ellos, se empezaban a matar entre ellos, y cada día a través de los muros eran lanzados los cadáveres de los israelitas muertos de hambre. ¿Por qué? Porque adentro apestaba, en una ciudad que ya apestaba muerto, en una ciudad muerta. Ya cuando los romanos vieron todo esto, que ya es toda esta calamidad, ellos ingresan con sus 80,000 hombres a la ciudad sin encontrar mayor resistencia. Y lo que hicieron fue una masacre brutal de todos los judíos, sin compasión, ni de mujeres, ni de niños, ni de ancianos, ni de sacerdotes, ni de nadie. Destruyeron todo, mataron a todo el que tenían a su paso.
Algunos escaparon hacia los montes como podían, ¿no? Y de esa manera la nación de Israel fue destruida. El gran templo fue incendiado y a la vista de todos era destruido el símbolo de ellos, de su fortaleza, de su religión, ¿no? Era destruido a vista de ellos, ¿no? Y no quedó nada, lo destruyeron todo. El mensaje del Señor siempre fue claro, ¿no? Recordemos eso. Jesús, por ejemplo, en Juan 3, verso 16, nos recuerda: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el chance que el Señor dio. Verso 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Siempre el Señor fue claro: solo hay dos caminos. Los que aceptaban a Jesús, los que se rendían a Él, eran salvados de la condenación, pero aquellos que rechazaban a Jesús estaban ya condenados. ¿Por qué? Porque llegaría el día del juicio también para el mundo, en el cual todo aquel que rechazó a Jesús en vida solo le espera eternidad de dolor y de llanto. Esto es lo que siempre el Señor nos ha dicho: solo hay dos caminos. Pero en medio de la justicia de Dios, en medio de la santidad y justicia que va a ejercer Dios, siempre está que su compasión, su amor, su misericordia. Dice en el verso 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Nuevamente, Jesús lamentándose por Jerusalén. Hay un dolor muy grande en su corazón por Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios no quiere ver la destrucción del impío, dice otras escrituras. Dios no quiere ver la muerte, la destrucción del hombre, porque ama al hombre. Vimos: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para poder salvarlos. Pero ellos, Jerusalén, Jerusalén, ¿y cómo los describe? Que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. Es un pueblo que no escuchaba a Dios. Y miren lo que dice el Señor de ellos, ¿no? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuántas veces quise, como la gallina, juntar a sus polluelos, dice, bajo sus alas? ¿Y de qué nos estaba hablando? Nos estaba hablando de su protección, de abrazarle, de protegerte. En otras palabras, Jesús estaba llorando por Jerusalén, lamentándose por Jerusalén, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise cuidarte? ¿Cuántas veces quise cobijarte? ¿Cuántas veces quise abrazarte? Quise protegerte, quise cuidarte, pero no quisiste. ¿Por qué Dios no lo hizo? Porque el pueblo de Israel no quiso. Pero esto nos surge, o viene la pregunta a nosotros: pero si Dios tanto los amaba, si Dios tanto dolor tuvo por lo que les pasaría, y si Dios es misericordioso, compasivo, amoroso, lleno de gracia, ¿por qué permitió que les pase todo esto? ¿Por qué es que permite Dios todo eso? ¿No? Si Él es compasivo. Porque así como Dios es un Dios compasivo, amoroso, generoso, lleno de gracia, también recordemos que es un Dios santo, justo, y que se llena de ira contra el pecado. ¿Qué es lo justo entonces? ¿O qué era lo justo? Ante un pueblo que rechazó el amor y la misericordia de Dios. ¿Desde cuándo? Desde el Génesis, y eso es lo que le recuerda a Jesús. Porque después de Génesis 3, vemos a un pueblo que rechaza a su Dios. Y es un Dios que solamente está mostrando misericordia, compasión, los disciplina, misericordia, compasión, y pasan los siglos así. Dios tratando de acercarse, enviando profetas, les levanta un pueblo, les levanta toda una nación, les da riquezas, pero ellos siguen rechazando a Dios. Envía profetas para que ellos puedan rectificar su camino, pero ellos no quieren rectificar su camino. Entonces, lo justo era que Dios destruya, castigue a su pueblo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Ellos rechazaron a Dios y descaradamente pecaron delante de Dios. Entonces ese era lo justo, porque un Dios santo no permite el pecado, ¿no? Entonces ahí se da la compasión, el Señor les da el chance a través de enviar a sus profetas, sus sabios, sus escribas, pero a su vez también Él es justo, Él es santo, y Él no va a permitir que el pecado sea sin culpa. Por eso es que la única manera que el hombre puede salvarse es a través de
Jesucristo. ¿Por qué? Porque al nosotros rendirnos a Él, a Jesucristo, Él toma nuestro lugar en la cruz y nuestro pecado es pagado. Porque alguien tiene que pagar por ese pecado que hemos hecho. Y ese fue ¿qué? Jesucristo en la cruz. Y no solo ello, sino que su vida justa, perfecta, santa, nos fue imputado a nosotros, de manera que el Señor nos justifica delante del Padre como si hubiésemos tenido una vida perfecta. Pero solo eso puede pasar cuando nosotros rendimos realmente de corazón nuestras vidas a Jesucristo y podemos recibir la salvación de Dios. Pero si rechazamos a Jesucristo, entonces no hay forma de salvarnos. No hay forma. Y llegará el día, aunque Dios extienda su misericordia una y otra vez, llegará el día del juicio, al final de los tiempos. Y todo aquel que rechace a Jesús sufrirá eternamente y para siempre. Porque Dios es un Dios justo, es un Dios santo. Y si aún no ejecuta hoy su justicia, es porque aún sigue siendo misericordioso, como decía Pedro, esperando el arrepentimiento de los hombres. Y Dios sigue diciendo hoy al mundo que no conoce a Cristo: cuántas veces quise protegerte, cuántas veces quise bendecirte, cuántas veces quise cuidarte, pero tú no quisiste. Tú no quisiste. ¿No? Entonces el Señor nos está diciendo su corazón, pero a su vez nos está diciendo lo que nosotros como hombres no hemos estado haciendo. Verso 38 dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Qué interesante. Él ya no dice mi casa, la casa de mi padre, ¿no? Un día antes él que había dicho: la casa de mi padre, ustedes la han convertido en cueva de ladrones, ¿no? La casa de mi padre. Pero ahora, al día siguiente, ahora, después de establecer el Señor el juicio que va a tener Israel, que les dice: ahora os digo que vuestra casa, tu casa, es dejada desierta. Ahora ya Dios no habita ahí. Ya Dios no vive ahí. Y si Dios no vive ahí, no hay protección, no hay cuidado, no hay nada. Y se cumple entonces lo que ya los profetas habían dicho. Por ejemplo, en Isaías, si recordamos, capítulo 5, verso 1, Isaías decía: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado por su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella lagar, y esperaba que diese uvas, ¿no? Eso es lo que el Señor esperaba, que diese uvas dulces, pero las uvas que crecieron fueron uvas amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer yo por mi viña que ya no he hecho ya? Porque cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre donde no se podan vides ni se remueva la tierra. Un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. ¿Qué anunciaba? Isaías decía: yo esperaba uvas dulces, pero ustedes solo dieron uvas amargas, ¿no? El pecado. Y por tanto, ¿qué me queda? Yo voy a quitar los cercos, derribaré los muros. Y si se quitan los cercos y se derriban los muros de una plantación, que ocurre, vienen los animales salvajes y la destruyen y hacen lo que quieran. Pero Dios advirtió desde Deuteronomio, no, desde el origen del pueblo de Israel. En Deuteronomios ya el Señor también les había advertido. Miren, desde Deuteronomios el Señor les había advertido. Deuteronomios capítulo 28, verso 15, vamos a comenzar, así comienza este capítulo. Dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. El Señor le dice: si tú no cumples el pacto, no cumples mi palabra, estas maldiciones te alcanzarán. Y comienza a nombrar el Señor una serie de maldiciones para Israel si es que no obedecía la palabra de Dios. Nos damos un salto al verso 49 y dice:
Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda la tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiese dado. Y eso es lo que pasó, ¿no es cierto? Como ya habíamos visto. Seguimos leyendo, pero en Deuteronomio, verso 63, dice: así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, y desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que tú no conociste, ni tus padres, al leño y a la piedra. Entonces, que les advierte desde Deuteronomio: si ustedes no cumplen el pacto, ustedes se rebelan, ustedes van a ir por el camino de pecado, todas estas maldiciones les acontecerán. Y dentro de ellas dice que un pueblo se levantará aguerrido y destruirá a su ciudad. ¿Y qué más dice? Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos de la tierra. En el año 70 terminó, Jerusalén fue sitiada, destruida, el templo fue destruida. Pero no quedó ahí la historia de Israel, ¿no? Si vemos un poquito de historia, dice: después de la destrucción de Jerusalén y la dispersión de los judíos en todo el mundo, ¿no? Un tiempo después, en la ciudad de Damasco, degolló a 10,000 judíos que vivían entre ellos, ¿cierto? Ellos se enteraron que los judíos se esparcieron, vieron a los judíos que vivían ahí y los degollaron como a 10,000. Entonces tuvieron que correr por todo el mundo y esconderse. Años después o siglos después, el emperador Teodosio II declaró que los judíos eran seres insignificantes y que no merecían cuidado y respeto. Empezó lo que se llama ahora el antisemitismo, ¿no? Y los declararon como pueblos que no merecían ser cuidados, respetados ni nada. El año 630 después de Cristo, el emperador bizantino Heráclito expulsó de Jerusalén a los judíos que comenzaron a asentarse en esa ciudad. O sea, después de mucho tiempo, los judíos trataron de asentarse nuevamente en Jerusalén, pero en el 630 después de Cristo, el emperador Heráclito los saca de ahí. Más adelante, en la primera cruzada, en 1096 aproximadamente, muchos cruzados en el nombre de Cristo asesinaron y masacraron brutalmente a los judíos. Nos adelantamos más en el siglo XIV. Cuando la plaga negra arrasaba Europa, los judíos fueron culpados por esa plaga en muchos lugares de Europa. Por tanto, eran expulsados, eran sacados. Más adelante, en el siglo XV, fueron perseguidos por los reyes de España, Fernando e Isabel. Y en el año 1492, cuando Colón iba a descubrir América, expulsa a los judíos de España. Más adelante, en el siglo XX, 1945, 6 millones de judíos mueren en lo que se ha llamado el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial. Aún hoy, a pesar de que el Estado de Israel ha vuelto a ser un Estado oficial, ¿no?, sufre el odio y el ataque de sus países vecinos de Medio Oriente. ¿Por qué? Porque su casa está desierta, ¿no? Y eso es lo que el Señor les quiso decir a ellos. Tu casa está ahora desierta. Ya no hay Dios que protege, ya no hay Dios que cuida, ¿no? Está desierta. Y es que eso nos hace ver también en nuestras vidas que cuando Dios está ausente, ¿acaso no ocurre algo parecido? No hay dolor, no hay muerte, no hay familias destruidas, no hay violaciones, no hay suicidios, ¿acaso no hay pobreza? Hay abuso, hay drogas, hay alcohol, hay soledad, etcétera, 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 ¿no? Eso cuando Dios no está. Cuando Dios no está, las vidas de muchas personas son destruidas finalmente, ¿no? Y eso es lo que ocurre, porque no hay la protección, la bendición de Dios mismo. Esto nos lleva entonces a una pregunta, ¿no? ¿Está Dios en tu vida? ¿Está Dios en tu casa? ¿Está Dios en tu cuerpo? ¿Está Dios en ti? Cuidado, porque cuando no hay Dios, las cosas no son buenas. Y recuerda que Dios seguirá diciendo: ¿cuántas veces quise bendecirte? Pero también nos dirá: pero tú no quisiste. Pero ¿terminó todo para Israel? ¿Eso fue todo para Israel? Dice en el verso 30: porque os digo que desde ahora no me veréis. Y miren, no vieron al Señor Jesús, hasta ahora no reconocen a Jesús como el Mesías. Dice: pero no me verás hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor.
Dice, no me veráis hasta... Quiere decir que va a haber un tiempo en el cual otra vez Israel va a volver a su Dios. Y ellos dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces Jesús, si bien es cierto, está pronunciando un juicio bastante duro, una condenación bastante dura a Israel, pero también nuevamente nos muestra su compasión para con su pueblo. Y dice que en el futuro, en un tiempo, nuevamente Israel volverá sus ojos a Dios y reconocerá a Jesucristo como el Señor. Esto también ya lo había dicho antes el profeta Zacarías. En Zacarías capítulo 12, verso 8, dice, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuera débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Va a haber un día, dice el Señor, en la cual que... el Señor nuevamente va a ser su Dios y los va a proteger. Miren el verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorará como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces dice que el Señor derramará en un día gracia y oración, y ellos podrán mirar a Jesús, a quien ellos mataron, a quien ellos traspasaron, y llorarán y se afligirán y se arrepentirán por lo que ellos hicieron. Zacarías capítulo 13, verso 1 dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. El Señor mismo que traerá redención, nos hablan estos versículos, un día a su pueblo. Zacarías capítulo 14, verso 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, desde la torre Janel hasta los lagares del rey. Entonces, ¿qué está hablando el Señor? Está hablando de su reino. En un futuro, Israel volverá su corazón nuevamente a Dios. Vemos aquí ese Dios compasivo. No destruye, a pesar que se lo merecía Israel. No destruye. Sí, es una disciplina bastante dura. Fueron condenados con bastante dureza. Pero habrá un día en que sus corazones volverán al Señor. Esto es lo que nos dice también Pablo en Romanos capítulo 11, verso 23. Dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, hablando de Israel, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? ¿No? Esto es lo que Pablo decía, ¿no? Que un día también Israel volverá a ser la nación de Dios, y ahora sí será una nación que se arrepentirá y que reconocerá a Jesucristo como su Señor. Hoy no la vemos así. Hoy sigue siendo una casa vacía, una casa desierta. ¿Y dónde está habitando Dios? En su iglesia, que es el templo del Dios viviente. Si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos y volver nuestros corazones a Él. Por tanto, si aún estás tú en pecado, mi hermano, mi amigo, si estás aún en pecado, arrepiéntete. Si tu familia está en pecado, predícale el evangelio, a tiempo y fuera de tiempo. Porque la voluntad de Dios es que puedan ser salvos. Y entonces tú necesitas llevarle el mensaje del evangelio. Y ocurrirán dos cosas. O algunos aceptarán el mensaje. Algunos aceptarán a Jesús como Señor y Rey y lo reconocerán así, pero otros lo rechazarán. Pero es tiempo de poder llevar el mensaje, porque ya no queda mucho tiempo. El tiempo del juicio está por venir. Y solo en Jesucristo hay salvación de pecados. Amén. Si esta enseñanza ha sido de bendición para tu vida, yo quiero pedirte que tú puedas dar un me gusta al video y puedas compartir con otros este mensaje. La intención es que la palabra de Dios sea difundida a otras personas y que de esa manera cumplamos lo que el Señor nos está pidiendo, que llevemos el evangelio a toda criatura.